Muy buenas tardes a todas, a todos. Soy Alfredo Luisechi, subsecretario de Economía Social y Solidaria del Ministerio de la Producción, en cuyo carácter integro el Consejo de Administración de EDUCOP, la cooperativa de servicios educativos que constituyen el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Educación y 18 cooperativas de primer y segundo grado con el objetivo de formar cuadros en educación y capacitación cooperativa que ha concertado, que ha convenido con el Instituto Superior del Magisterio número 13 implementar esta tecnicatura superior en gestión de las organizaciones que ustedes se disponen o están comenzando a cursar, y me han asignado la responsabilidad de desarrollar el módulo 4, módulo que se titula Introducción al cooperativismo, que va a constar de una introducción al cooperativismo propiamente dicha, que va a constar de un tratamiento, de un análisis de los principios cooperativos, que en lo personal valoro como francamente importante, porque entendiendo lo que es el concepto doctrinal, el concepto ideológico, filosófico del modo de vivir cooperativo, seguramente se les va a facilitar vuestro desarrollo en la cooperativa en la que participen. Seguiremos luego con la ley 20.337, que es la que entre nosotros rige el movimiento cooperativo en Argentina. Haremos una historia del cooperativismo en el país y finalmente vamos a terminar con una dimensión, con una semblanza de la realidad cooperativa en la provincia de Santa Fe. Como seguramente esto nos va a llevar algún tiempito, yo les propongo que hagamos un pacto con responsabilidades mutuas. Yo asumo el compromiso de ser lo más concreto, lo menos pesado posible, y ustedes se tratan de armar de toda la paciencia y comprensión de que les sea posible. Con respecto a la introducción al cooperativismo, hay una idea que en la evolución histórica de la humanidad y de los pueblos hay hechos que son bisagras, hay hechos que son revolucionarios, hay hechos que marcan su historia y que se referencian generalmente en una fecha, en una persona, y que esa persona o ese hecho, esa fecha en particular, fue el que marcó esa bisagra en la historia. Así sucede con la Revolución Francesa y el 14 de julio de 1789, así pasó con la Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810, con el 9 de julio de 1816, en el siglo XX y ya más, que tiene que ver con lo nuestro, con lo cooperativo, con el grito de Alcorta en 1912, inclusive con la reforma universitaria en 1918. Pero en realidad estas fechas, estos acontecimientos, no fueron más que una especie de hecho culminante de un proceso que tuvo su historia y que al día siguiente que supuestamente sucedió no cambió la faz de la tierra, ni de la humanidad ni del país. Con el cooperativismo pasa exactamente lo mismo. Nosotros creemos, o habitualmente se cree, que la partida de nacimiento del cooperativismo es la constitución de los pioneros de Rochdale. Y yo les diría que la constitución de esa cooperativa, que era una cooperativa de consumo, llamada Sociedad de los Probos Pioneros de Rochdale, fue el nacimiento de lo que después fue el cooperativismo moderno. Pero antes de los pioneros de Rochdale, constituida en 1844, esto es, en plena revolución industrial, antes hubo inmensidad de intenciones de constituir desde la filosofía, desde la doctrina y desde la práctica otras relaciones de propiedad, otras relaciones económicas, otras relaciones de construir economía, que por supuesto, si no trascendieron, es porque poco pudieron hacer, por eso poco trascendieron. ¿Por qué entonces trascendieron los pioneros de Rochdale, esta sociedad de consumo, esta cooperativa de consumo?
simplemente porque aplicaron a rajatabla algunos principios cuya práctica a través del tiempo demostró el éxito de la organización cooperativa. Así, el cooperativismo moderno recoge este principismo y después vamos a ver, cuando desarrollemos los principios, cómo los ha ido enunciando y cómo los ha ido llevando a la práctica. Pero tiene que quedarles claro, y esto es muy pero muy importante, más allá de los nombres propios, más allá de las fechas que yo les vaya tirando en la medida, en el desarrollo de la charla, lo más importante siempre es el concepto que les va a ir quedando. La construcción cooperativa es una especie de reacción popular en contra de las explotaciones que padecían los trabajadores en plena revolución industrial. Por eso justamente, como desde la noche de la historia hubo ese tipo de explotaciones o distintas, pero siempre el hombre vivió de otro hombre o de la tierra o del capital en general, por eso siempre se generaban este tipo de reacciones, que reitero, fueron más o menos exitosas. Esta en este caso, vaya si trascendió, que ha logrado a partir de esa experiencia de Rochdale construir todo un movimiento económico, de economía sin fines de lucro, de economía solidaria, de economía con sentido social, que no solamente perdura, sino que se la ve con muchísimo futuro. Esto es muy importante porque voy a utilizar o voy a leerles una cita que hace Charles Gide. Charles Gide fue el padre del cooperativismo moderno en Europa, era un francés, y él entendía lo que entendemos nosotros, de que esto es el fruto de un proceso histórico, y señaló textualmente que el sistema cooperativo no ha salido del cerebro de un sabio ni de un reformador, sino de las entrañas mismas del pueblo. Esto es, el pueblo receptando su experiencia de lucha en contra de esas explotaciones, construyó sus propias herramientas para emanciparse económicamente, o por lo menos para defenderse económicamente. Así entendido, desde el punto de vista doctrinario, filosófico y operativo, el cooperativismo no es una construcción económica distinta. Es fundamentalmente una construcción económica superadora, ampliamente superadora de otras construcciones económicas, sean la privada capitalista a través de la empresa lucrativa, sea inclusive a través de la empresa estatal, porque es la máxima expresión de la democracia económica. Dicho esto, les decía, íbamos a pasar a lo que son los principios del cooperativismo, principios que para nada son formulaciones teóricas, dogmáticas, que no se cambian, no es una verdad revelada. Si el cooperativismo nace como una expresión popular de defensa hacia lo que era una exclusión o una agresión económica, evidentemente ese laboratorio popular va permanentemente perfeccionando esta herramienta de emancipación económica y social. En el ocaso del siglo XIX, en 1895, el cooperativismo se une a nivel internacional en la Alianza Cooperativa Internacional, que todavía existe y que es el máximo órgano que rige al cooperativismo a nivel mundial. Esta Alianza Cooperativa Internacional fijó pautas allá en 1895 que fue actualizando en distintas épocas del siglo XX, 1937, 1966 y 1995. Oportunidades en que estos principios se iban ayornando o desarrollando porque receptaban experiencias o porque se adaptaban a las nuevas condiciones de evolución de las sociedades, del mundo, de la humanidad. Y hago hincapié en esto, y es aquí donde pido la mayor comprensión por parte de ustedes, porque nos vamos a demorar un poquito. Tengo para mí que, captando lo que es este mensaje desde lo conceptual, van a poder
reaccionar positivamente o dar respuesta positivamente ante los problemas concretos que diariamente se le van a ir presentando en las cooperativas. No es lo mismo resolver un problema, por ejemplo, de impacto negativo al medio ambiente siendo gerente de una sociedad anónima cuyo objetivo es el lucro, a siendo gerente de una cooperativa que es la expresión máxima de la economía solidaria. Seguramente para el gerente de esta sociedad anónima va a ser un gasto que tiene que hacer la empresa para encuadrarse bien en una opinión de la opinión pública que no le sea adversa o bien en los parámetros que marca la ley. En cambio, para un funcionario de una cooperativa va a ser una inversión, porque el séptimo principio cooperativo es justamente armonizar sus acciones con la comunidad, promover el desarrollo social y económico de la comunidad donde se desarrolla o donde crece esa cooperativa. Así, entiendo que es importante que esto lo entendamos, porque como bien señalaba Aristóteles, aquel filósofo griego anterior a Cristo, no es virtuoso el hombre que hace la virtud, es virtuoso el hombre que tiene conciencia de hacer la virtud. Si Aristóteles tenía razón y llevamos esto al cooperativismo, ¿es un buen cooperativista solamente el dirigente que trabaja? ¿Es un buen cooperativista solamente aquel dirigente que tiene alguna capacidad de gestión en la cooperativa y es un buen tipo, referente del pueblo donde está la cooperativa? ¿O se requiere además de eso conciencia de lo que es el cooperativismo para que desde la cooperativa no solo se tenga el éxito económico en el desarrollo de sus actividades, sino fundamentalmente el desarrollo social, el impacto social positivo que reclama permanentemente el cooperativismo? Nosotros estamos convencidos de esto último. De ahí que le damos importancia al principismo doctrinario del cooperativismo para que cada dirigente, para que cada funcionario, para que cada empleado, para que cada asociado de la cooperativa sepa de qué se trata, entienda lo que significa ser cooperativista. Más o menos cada 30 años después de la constitución de la Alianza Cooperativa Internacional se fueron ayornando estos principios. En 1937, los voy a poner en contexto, en Argentina fue la época de la década infame, del fraude o de las elecciones fraudulentas, de muchísima corrupción. En el mundo se daba una disputa muy pero muy importante entre los valores de lo que podría ser Occidente, el capitalismo, la libertad y la evolución del comunismo en Rusia. En ese marco, la Alianza Cooperativa Internacional entiende necesario plasmar algunos principios cooperativos y lo hace tipo telegrama. Dirán ustedes, no habrán tenido tiempo. Más que tiempo, era difícil ponerse de acuerdo en aquellos agitados tiempos. Entonces enumeran esos principios y el primer principio es adhesión libre. ¿Qué significa? Significa que el que va a integrarse como asociado a una cooperativa lo hace voluntariamente con la más absoluta libertad y el día que se quiere ir se va también con la más absoluta libertad. Y este principio en ese momento cumplía dos objetivos. Un objetivo de ser consecuente con los principios de Rochdale, porque de allá proviene. Y un segundo, diferenciarse del cooperativismo compulsivo que estaba practicando la Rusia de entonces a través de las cooperativas agropecuarias que se llamaban kolhoj, que tenían una membresía compulsiva. Quiero decir, un productor agropecuario estaba condenado a ser integrante de esa cooperativa, lo obligaba el Estado y la parte del león de lo que producía se lo llevaba el mismo Estado. Entonces había una necesidad objetiva de aquel cooperativismo de la década del 30 de mostrar claramente de que este cooperativismo que se estaba construyendo en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en la América del Sur, era un cooperativismo en base a hombres y mujeres que libremente expresaban su voluntad
diferenciándose de aquel cooperativismo compulsivo. Sí o sí tenían que estar dentro de una organización que lo ordenaba el Estado. El segundo principio, el control democrático. Esto es la base fundamental del cooperativismo: una persona, un voto, independientemente del capital suscrito o integrado. Tercer principio, la distribución de los excedentes. ¿Cómo esa distribución? En base a los usos de los servicios de la cooperativa. Yo soy padre de una familia numerosa, tengo 10 hijos y voy a consumir muchísimo. Yo soy soltero, evidentemente voy a consumir muy poco para una persona. ¿Cómo se van a distribuir los excedentes? En función del uso que le dimos, por ejemplo, a la cooperativa de consumo. Entonces, el padre de una familia numerosa seguramente tendrá una devolución de los excedentes muy superior a la que voy a tener a la que va a tener un asociado soltero que consume nada más que para sí, independientemente del capital que se haya integrado o suscrito. Interés limitado al capital era el cuarto principio, y esto es de fundamental importancia. Acá, en la economía solidaria, en el cooperativismo, lo importante es la persona, independientemente del capital, primero. Y segundo, lo que no se puede permitir en el cooperativismo es la especulación. Es que alguien, porque tenga dinero, venga a invertir capital y logre o lucre a expensa de las necesidades o del trabajo de otros. De manera tal que interés limitado al capital. Quinto, neutralidad política y religiosa. Esto desde los albores fue así. El cooperativismo es una construcción social y económica, independientemente, hoy ya podemos decirlo, de la raza, del sexo, de la religión, de lo político. El sexto principio en aquel entonces era la venta al contado, para evitar justamente el consumo artificial, lo que se va a llamar el consumismo. Reitero, el cooperativismo lo constituimos, la cooperativa se constituye para dar satisfacción a necesidades humanas, no para promover consumismo. Y el séptimo principio, ya desde los albores del cooperativismo, es desarrollo de la educación. Esto hay que tenerlo muy, pero muy presente. Daría la sensación que educación y cooperativismo y educación son dos términos que siempre van permanentemente de la mano. Por lo menos desde el cooperativismo no es posible hablar de sí mismo sin una connotación educativa. ¿Por qué? Porque si este es un grado, si el cooperativismo implica un grado de construcción económica superior, este grado de construcción económica superior se cimenta en la capacidad, en la educación, en la formación de sus cuadros, de su gente, sean dirigentes, empleados, asociados o público en general. Son 7 principios que, reitero, fueron estampados telegráficamente en el 37. Los primeros 4, adhesión libre, control democrático, distribución de los excedentes e interés limitado al capital, se constituyeron en una especie de conditio sine qua non. O estos principios se practicaban, o esa cooperativa que no los practicaba no podía integrar la Alianza Cooperativa Internacional. Los segundos 3, neutralidad política y religiosa, venta al contado y desarrollo de la educación, no eran condicionantes. Y esto dimensiona lo que decíamos al inicio. Evidentemente, esta enumeración telegráfica de principios sin desarrollarlo lo tuvo que hacer la Alianza Cooperativa Internacional porque no había acuerdo. Y en algunos lugares, por ejemplo, en Italia, aún hoy, a pesar de que pasaron 80 años de aquel Congreso de ASI, aún hoy hay cooperativas católicas, hay cooperativas socialistas y hay cooperativas comunistas. Pero son las excepciones. En lo importante es que universalmente se acepta como principio la asepsia total en lo religioso, en lo político, en lo racial, en la cuestión de género. Esto, reitero, 1937. Casi 30 años después, en 1966,
se reúne un nuevo congreso de la Alianza Cooperativa Internacional en Viena y ya no solamente se realiza una enumeración, sino que además se hace un desarrollo, yo les diría más pulido, les diría con un lenguaje más amplio, tratando de ser lo más abarcativo, pero además promover la mayor identidad cooperativa posible. Y el primer principio, que era la adhesión libre, se transforma en la adhesión a una sociedad cooperativa debe ser voluntaria y estar al alcance, sin restricciones artificiales, ni cualquier discriminación social, política, racial o religiosa. El segundo principio, las sociedades cooperativas son organizaciones democráticas y dicen cómo es el pueblo cooperativo el que a través de asambleas eligen a sus autoridades y cómo en las cooperativas de segundo y tercer grado, donde ya no existe ese pueblo cooperativo de personas, sino de instituciones, se tienen que guardar las formas y los contenidos de la participación democrática. Tercer principio, si se paga un interés sobre el capital accionario, su tasa debe ser limitada, debe ser reducida. Continuamos con lo mismo, esto es, no premiar al capital especulativo. Cuarto principio, los excedentes o economías eventuales que resulten de las operaciones de la sociedad pertenecen a los miembros de la sociedad y deben ser distribuidos en función de su consumo, de su producción, de su trabajo, esto es, equitativamente y nunca en función del capital integrado o suscrito. Todas las sociedades cooperativas deben tomar medidas para promover la educación de sus miembros, se insiste con esto, y el sexto principio es que con el objeto de servir mejor, las cooperativas tienen, digamos, la obligación operativa y hasta ética y espiritual de promover construcciones económicas intercooperativas. Esto es, si una cooperativa va a tener un proveedor, que ese proveedor pueda ser elegido entre otras cooperativas y no adquirir o eventualmente vender o eventualmente producir en conjunto con otras expresiones de la economía que nada tienen que ver con el cooperativismo. Esto era en 1966. En 1995, cuando la Alianza Cooperativa Internacional cumple el centenario, se realiza la segunda asamblea. La primera fue la constitutiva, 1895. La segunda asamblea fue en 1895. Y en esta oportunidad el cooperativismo mundial no solamente perfiló más su principismo doctrinario, sino además hizo lo que no se había hecho oficialmente hasta ese momento, y es definir en un concepto que abarca todos estos principios lo que es una cooperativa. Y en ese sentido, recepta, entiendo que muy bien, prácticamente 170 años de historia, en un concepto que es el siguiente. Una cooperativa es una asociación autónoma, esto es, independiente de un partido político, de una iglesia, de un Estado, autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Vean ustedes cómo en este pequeño grupo de palabras se ha armado un concepto que condensa todo el principismo doctrinario del cooperativismo. Y agrega ya fuera de este concepto algo que también resultó importante señalarlo, y es los valores en los que se basa la conducta cooperativa, y establece la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad, los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Y a partir
de ese concepto y de estos valores desarrolla los principios, 7 principios que actualmente rigen en el cooperativismo internacional, que son membresía abierta y voluntaria, e incluye la cuestión de género, que no puede haber en absoluto discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. El segundo principio es el control democrático de sus miembros, y ahí habla expresamente, una vez más, que los hombres y mujeres elegidos para representar ante su cooperativa responden democráticamente ante sus miembros. ¿Cuándo y dónde? En la asamblea de la cooperativa. Habla de la participación económica de los miembros. Esto es realmente importante y definitorio. Digo, no podríamos hacer una cooperativa donde andamos por la vida regalando florcitas, hablamos de ideales y no construimos o no realizamos algo para satisfacer las necesidades económicas y sociales del grupo. Para eso podría servir una ONG, dicho esto con todo respeto por las ONG, porque tienen una consideración ciudadana muy importante y es mucho lo que hacen en bien de las sociedades, pero en el caso de las cooperativas la cuestión económica es cardinal, es fundamental, a tal punto que si no hay una necesidad económica, si no hay un objetivo económico de satisfacer necesidades, sea de servicios, de producción, de consumo, no hay cooperativa. Cuarto, autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua controlada por sus miembros. Quinto, educación, formación, y se agrega algo más. No podría ser de otra manera a esa altura de los tiempos, hace 20 años atrás, 1995. Información. La cooperativa, además de educar, además de formar, tiene la obligación de informar a los asociados, a sus miembros y al público en general de todo aquello que conlleve a dar la mejor imagen de la cooperativa y a prestar el mejor servicio de la cooperativa. Incluye el sexto principio, que es cooperación entre cooperativas, que ya lo habíamos visto, y el último, que se incorpora por primera vez en esta declaración, es el compromiso con la comunidad. Como verán, en estos saltitos cada 30 años, en el siglo pasado, el cooperativismo fue condensando su principismo doctrinario. Principismo doctrinario, y con esto vamos a terminar la cuestión de los principios, que ha sido generosa y ampliamente receptado en la ley argentina, en la 20337. Después vamos a hablar de la ley, pero en su artículo 2, esta ley que rige a las cooperativas de Argentina, dicen que las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, que reúne los siguientes caracteres. Y enumera esos caracteres y dice, tienen capital variable y duración ilimitada. No se puede constituir una cooperativa a plazo fijo, para un objetivo, hago esto y se termina. No, si la cooperativa se constituye, es una cooperativa de consumo para proveer de insumos o de consumos a la gente, esto será ad eterno o hasta que su evolución económica así lo permita. Si se constituye para proveer agua potable, no se va a proveer agua potable por 5 años, se va a poder proveer agua potable hasta que sus integrantes puedan sostener el servicio. Segundo, ponen límite estatutario al número, no ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital. Como es un ingreso y un egreso libre, mal podría decir una cooperativa puede tener como máximo 20 miembros. Mientras haya gente que quiere ingresar a la cooperativa y haga la integración de capital que sus estatutos establece, ese ciudadano tiene todo el derecho del mundo de ingresar a la cooperativa. Conceden un solo voto a su asociado y no dan ventaja ni privilegio alguno a los socios fundadores, a los consejeros, ni preferencia por parte alguna de capital. Quiero decir, reitero una vez más, democracia total y absoluta en lo económico y en lo político institucional. Reconocen un interés limitado a la cuota social, establece un mínimo de 10 asociados para constituir una cooperativa, pero le dan la facultad al órgano rector, que es el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, a generar excepciones cuando
los motivos así lo aconsejan. No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, religión, raza, etc. Fomentan la educación cooperativa, prevén la integración cooperativa, prestan servicio a sus asociados y no asociados. Una cooperativa que provee agua potable mal podría prestarle servicio a sus asociados y al vecino no asociado no prestarle. Está obligada a prestarle servicio. Y desde el punto de vista ético y operativo de la cooperativa, está obligada espiritualmente por lo menos a generar acciones para convencer a ese vecino a que se sume a la cooperativa. Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales suscritas. Una cooperativa que anda mal económicamente y tiene que responder ante sus acreedores, sean los quienes fueran, responde con su capital limitadamente. Fuera de eso no hay otro impacto económico negativo para los asociados. Y finalmente establece la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante del capital social. Por eso decimos que las cooperativas son ilimitadamente argentinas, porque cuando una cooperativa, por lo que fuere, mal administrada, cuestiones de mercado, por lo que fuere, llega a la quiebra, el remanente de esa quiebra pasa, en este caso de la ley argentina, a los órganos locales competentes, esto es, a los gobiernos provinciales, con el objetivo de continuar promoviendo educación y formación cooperativa.